13 de junio, fiesta de San Antonio de Padua, y a continuación te comparto las 15 cosas que quizás tú no sabes acerca de este gran santo. Número 1. Su verdadero nombre no era Antonio, sino Fernando. 2. No era de Padua, Italia, sino de Lisboa, Portugal. Y en Portugal aún hoy es llamado San Antonio de Lisboa. Número 3. Al inicio de su vida religiosa no era franciscano, sino canónigo regular de San Agustín. En 1219 conoció a 5 frailes franciscanos que llegaron a Coimbra y que morirían mártires en Marruecos: Berardo, Pedro, Otto, Ayutus y Acursius. Difícil los nombres. Se transfirió con los franciscanos en el verano de 1220 y se cambió el nombre por Antonio en honor al gran padre del desierto. 4. En 1221, Antonio llegó a Italia no por voluntad propia, sino por accidente. Al llegar a Marruecos se enfermó y debió de regresar a Portugal, pero el barco fue sacudido por una tormenta y naufragó en las costas de Sicilia. De ahí entró después en la península itálica. 5. Conoció en persona a San Francisco de Asís en el capítulo de Pentecostés en 1221. Antonio era un desconocido para los frailes. Tuvo que pedirle al hermano Graciano que lo llevara con él a la provincia de Romagna, en el norte de Italia, y fue asignado al pequeño eremitorio de Monte Paolo. 6. Sus talentos de predicador y biblista fueron descubiertos por accidente, cuando un día en Forlì, en el verano de 1222, se le pidió predicar de improviso en una ordenación sacerdotal. Tuvo todos los oficios que un fraile puede tener en la orden: cocinero, barrendero y lavaplatos, predicador, confesor, misionero, profesor de teología, guardián, custodio, visitador, provincial, delegado de la orden ante el Papa. El único oficio que no tuvo fue el de ministro general. 7. Fue el primer profesor de teología de la orden y recibió el permiso del mismísimo San Francisco en una carta brevísima escrita a fines de 1223 o principios de 1224. Enseñó teología en la Universidad de Bolonia en esos mismos años. La única condición que Francisco le puso para enseñar fue que no extingas el espíritu de oración y devoción, al cual todas las demás cosas deben servir. 8. Fue el primer fraile de la orden en escribir sus clases de predicación, conocidas como sermones. En estos sermones, Antonio escribió decenas de brevísimas oraciones que condensan los puntos dogmáticos y morales más importantes de su predicación, junto con la petición o alabanza. Estas plegarias nos dan muestra de su intensa vida de oración, de su vivencia del Evangelio y de su gran capacidad como comunicador y pedagogo. 9. Era uno de los mejores biblistas de su época. Dicen que se sabía toda la Biblia de memoria en latín. Fue un experto en la interpretación bíblica de tipo alegórico. Tomás de Celano, el primer biógrafo de San Francisco, dice de Antonio: el Señor ha abierto su mente para entender las Escrituras. Dichoso él. Además, conocía muy bien a los padres de la Iglesia y a los clásicos griegos y latinos. Esto se deja ver por las innumerables citas de ellos que insertó en sus sermones. A pesar de su gran erudición, la grandeza de Antonio como biblista reside en que siempre buscaba aplicar los principios y valores de la revelación bíblica a la vida cotidiana. 10. Fue el primer fraile franciscano en implementar sistemáticamente las misiones cuaresmales, es decir, predicar un sermón para cada día de la cuaresma. Esto ocurrió en Padua entre febrero 6 y marzo 23 de 1231, y debido a la gran muchedumbre no pudo hacerlo en la iglesia, sino en el campo abierto. 11. San Antonio es conocido como el santo que ayuda a encontrar cosas perdidas, a las mujeres a conseguir marido o a concebir un bebé. Es patrono de marineros, viajeros y pescadores, y también es conocido como taumaturgo, es decir, como hacedor de milagros. Pero muy pocos lo conocen por ser un gran predicador, teólogo, gestor y promotor de leyes justas, mediador de la paz en conflictos entre laicos y eclesiásticos y defensor de los desvalidos ante los poderosos de su época. Los pecados que más denunció fueron los de tipo social y económico: la injusticia, los desórdenes sociales, la usura, el robo, la malversación de fondos, el abuso de poder y de conciencia, tanto de parte de los nobles como de los obispos y otros clérigos y religiosos. 12. Al contrario de como lo representan casi todas las estatuas y pinturas, como esta que está aquí atrás de mí, Antonio no era delgado, sino más bien obeso, gordito, chonchito. Tenía una enfermedad llamada hidropesía que le hacía acumular líquidos, y además tenía 2 discos de la columna vertebral fuera de lugar, lo cual debió de causarle muchísimo dolor. 13.
Hasta hoy no se sabe exactamente cuándo nació Antonio, probablemente entre 1188 y 1195. Aún así, sabemos que murió jovencísimo, entre los 36 y los 43 años, el 13 de junio de 1231 en Archella, cerca de Padua. 14. Antonio ha sido la persona canonizada en el tiempo más breve en toda la historia del cristianismo, menos de un año después de su muerte, el 30 de mayo de 1232. San Francisco tardó 2 años en ser canonizado. 15, la última, el Papa Gregorio IX le confirió a Antonio los títulos de Arca del Testamento y Depósito de la Sagrada Escritura, y el Papa Pío XII lo proclamó doctor evangélico el 30 de mayo de 1946. Así que ahora ya sabes algo de San Antonio de Padua. Ojalá que esto te anime a saber más de la vida de este gran fraile franciscano. Te comparto esta frase, que es de las más famosas que nos ha dejado en sus sermones. El amor es el alma de la fe, le da vida. Sin el amor, la fe se muere. Paz y bien para todos y feliz fiesta de San Antonio de Padua.